Saludos cordiales, mi nombre es Katy Naranjo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, destinada al paralelo A. El tema de hoy asignado es la crítica a la Constitución ecuatoriana del 2008, desde la relación entre la parte dogmática y la parte orgánica. La Constitución de la República del 2008, conocida como Constitución de Montecristi, que se presenta como una carta fundamental del Estado constitucional de derechos, de justicia social, democrático, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y laico. Representa como uno de los textos más innovadores del constitucionalismo latinoamericano, al incorporar al summa causae o buen vivir como eje estructuradamente de su parte dogmática y su parte orgánica. Esta incorporación responde a la pregunta desde hasta qué punto el summa causae ha logrado orientar de manera efectiva el diseño de derechos y de las instituciones del Estado ecuatoriano en el marco del nuevo constitucionalismo transformador ecológico de la región. Esto incorpora las tendencias más avanzadas del neoconstitucionalismo y del denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, caracterizado por la centralidad del catálogo de derechos, la fuerza normativa de la Constitución y el papel activo de la jurisdicción constitucional, desde la perspectiva de las tendencias teóricas críticas del derecho constitucional. Esto se expresa la búsqueda de un constitucionalismo transformador que responde a la historia de la exclusión del colonialismo interno y desigualdad entre la región. Sin embargo, más de 15 años después de su entrada en vigencia, resulta evidente la existencia de una tensión entre la parte dogmática fuertemente garantista y el diseño orgánico del Estado, que ha favorecido la concentración del poder y se ha dificultado la materialización efectiva de nuevos derechos. En el contexto y los rasgos generales de la Constitución del 2008, la Constitución del 2008 surge un proceso constituyente impulsado por la denominada Revolución Ciudadana, cuyo propósito declarado era superar la profunda crisis de la legitimidad del sistema político ecuatoriano, marcado por la inestabilidad presidencial y el descrédito de los partidos tradicionales. Desde mi punto de vista teórico, se inscribe en la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que concibe que la Constitución como un instrumento de transformación social, que no solo como una norma de organización del poder. También tenemos la parte dogmática como un catálogo expansivo de derechos. En la parte dogmática de la Constitución del 2008 constituye uno de sus aportes más innovadores. Esto incluye no solo los derechos civiles y políticos clásicos, sino que también un amplio conjunto de derechos económicos, sociales, culturales, que incluyen la salud, la educación, vivienda, trabajo y la seguridad social. Los derechos colectivos de los grupos indígenas, afroecuatorianos, montubios y otros. Grupos históricamente excluidos también son reconocidos en la armonía con el Estado plurinacional e intercultural. Particular la relevancia que adquiere el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, lo que implica un desplazamiento del antropocentrismo clásico del constitucionalismo.
hacia una nueva visión biocéntrica del orden jurídico. La Constitución establece que la naturaleza tiene derechos a que se respete integralmente su existencia y la restauración en caso de daño. Desde la teoría constitucional, la parte dogmática responde a una concepción garantista de derechos, en medida en que busca transformar los derechos de cada persona o comunidad, fundamentales en las normas operativas dotadas de mecanismos de protección jurisdiccional. La parte dogmática, el hiperpresidencialismo y la debilidad de los contrapesos. En la parte orgánica, la Constitución introduce innovaciones relevantes, como la creación de la función de transparencia y control social y el fortalecimiento de la justicia constitucional mediante la Corte Constitucional Autónoma. Tensión estructural entre derechos y organización del poder. La relación entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución de 2008 revela una tensión estructural, aunque el catálogo de derechos requiera instituciones independientes y transparentes que puedan controlar el poder político y económico. En la parte dogmática se desarrolla el summa causae en función de los derechos del buen vivir, que se organizan en torno a la garantía de agua, alimentación, salud, vivienda, educación, cultura, trabajo y seguridad social, entre otras. El sistema jurídico se caracteriza del sistematizado como uno de la representación del buen vivir, como un conjunto de derechos que están interrelacionados y que la garantía del cumplimiento de los mismos, a través de la implementación política de las políticas públicas, debe estar acompañado de la creación de mecanismos jurisdiccionales que garanticen el cumplimiento de tales derechos. Esto otorga a que la Constitución un nuevo diseño normativo que se encadena en las decisiones económicas con la dignidad de los afectados, de tal forma que la dignidad de las personas y de las colectividades se cumplan. El summa causae se proyecta sobre la parte orgánica a través del régimen de desarrollo y del Sistema Nacional de Planificación, en el que se dispone las políticas públicas y la inversión y la provisión de servicios que deben orientarse a la realización de derechos al buen vivir. La crítica formulada no implica desconocer los avances significativos de la Constitución de Montecristi. El reconocimiento de los derechos colectivos y la consagración del buen vivir y la incorporación de la naturaleza como sujeto de derechos representa rupturas importantes con el constitucionalismo liberal tradicional y han abierto espacios para las luchas sociales, judiciales, innovadoras. Sin embargo, estos logros están terminados por un diseño orgánico que reproduce la lógica de la concentración del poder del presidencialismo y la capacidad transformadora en el texto constitucional. La Constitución de 2008 representa un hito en la historia del constitucionalismo latinoamericano por la amplitud y la densidad de su parte dogmática, pero que sus procesos de transformación se ve limitado a un diseño orgánico que concentra el poder en la ejecución y debilita los contrapesos. Esta tensión entre un Estado de derechos
y el plano normativo de un Estado fuertemente presidencialista en el plano organizado. Contribuye a explicar la brecha entre el texto constitucional y la realidad social, especialmente en el ámbito de los derechos sociales y de los derechos de la naturaleza. Comprender la relación entre la parte dogmática y la parte orgánica es esencial para evaluar críticamente la Constitución de Montecristi y guiar futuros procesos de reforma. Hasta aquí mi intervención. Gracias.